A finales de los años 70, cuando el eco de la guerra de Vietnam comenzaba por fin a desvanecerse, el mundo, lejos de encontrar paz, parecía encender nuevas brasas de conflicto. En rincones remotos, donde pocas cámaras y menos ojos extranjeros se atrevían a mirar, otras naciones se convertían en escenarios de luchas igual de amargas. Honduras, por ejemplo, llevaba décadas arrastrando corrupción, pobreza y resentimientos acumulados, una mezcla perfecta para que grupos armados de ideología comunista encendieran una revolución que derribó al gobierno casi de la noche a la mañana. Aquella caída, tan abrupta como inevitable, resonó como un trueno en toda Centroamérica. Ese mismo año, al otro lado del mundo, un temblor político también sacudía a Afganistán. El país, dividido entre tradiciones ancestrales y tensiones modernas, vio a un grupo de oficiales militares simpatizantes del comunismo derrocar al gobierno afgano. Su objetivo era claro: remodelar la nación desde sus raíces. No tardaron en aplicar reformas agresivas en la propiedad de la tierra, la educación y la estructura social. Pero ese cambio, impuesto con una velocidad brutal, chocó de frente con una población profundamente religiosa, orgullosa y marcada por un sentido férreo de identidad. Para muchos afganos, aquellas reformas no parecían progreso, sino un ataque directo a la esencia misma de quienes eran. La reacción fue casi inmediata. Desde los callejones de Kabul hasta los caminos polvorientos de las aldeas montañosas, surgieron grupos de resistencia que pronto serían conocidos como los muyahidines. Hombres jóvenes, comerciantes, pastores, maestros, incluso ancianos que nunca habían tocado un arma, se unieron para frenar lo que consideraban una invasión ideológica. Aunque los insurgentes aún no contaban con el poder suficiente, la tensión crecía cada día. El nuevo gobierno afgano, apoyado desde las sombras por la Unión Soviética, sabía que sin ayuda extranjera no podría resistir. Por eso, cuando la insurgencia amenazó con devorarlos por completo, hicieron un llamado desesperado hacia Moscú. Lo que comenzó como un apoyo táctico terminó convirtiéndose en una relación asfixiante, hasta que la URSS decidió que ya no bastaba con enviar armas o consejeros. Necesitaban controlar la situación directamente. Y así, en diciembre de 1979, más de 30.000 soldados soviéticos cruzaron las montañas del norte y entraron al país. Su objetivo era acabar la rebelión en cuestión de meses. Pero la entrada de una fuerza tan grande no calmó las llamas, las avivó. Las comunidades rurales se resistieron con más fuerza de la que la URSS jamás había imaginado. Aquellos guerrilleros conocían cada cueva, cada sendero y cada valle como si fueran extensiones de su propia piel. Y en esos terrenos, los soviéticos se encontraron atrapados en una guerra que no podían ganar fácilmente. En las primeras semanas, consiguieron dominar las ciudades principales, imponiendo control en lugares donde las calles estrechas les permitían usar tanques y patrullas. Pero los guerrilleros, dispersos por los desiertos y las montañas, se movían con total libertad entre las aldeas. La población rural era su refugio, su red, su fuente de comida y escondites. Para los soviéticos, ese vínculo era una amenaza que debían romper a toda costa. Su nueva estrategia era clara y despiadada: eliminar el apoyo civil. No podían distinguir entre campesinos inocentes y combatientes, así que decidieron tratar a todos como enemigos potenciales. Lo que siguió fue una campaña de bombardeos indiscriminados. Aldeas completas desaparecían bajo explosiones que levantaban columnas de arena y ceniza. Familias enteras se desintegraban sin siquiera entender por qué. Los mismos ataques que buscaban debilitar la insurgencia terminaron alimentándola. Cada joven que perdía a su padre, a su madre, a sus hermanos, se convertía en un nuevo combatiente. Entre esos jóvenes estaba un muchacho llamado Lugman, de apenas 15 o 16 años. Hasta entonces había llevado una vida simple entre la escuela y el campo. Su padre, Anik Saula, había sido miembro de una fuerza gubernamental especial que operaba como una especie de policía secreta. Pero cuando el Palacio Presidencial fue atacado en el golpe militar, Anik desapareció sin dejar rastro. Nunca encontraron su cuerpo. Para la familia, su ausencia se volvió un vacío tan profundo que ni el tiempo parecía capaz de llenarlo. Su madre, en cambio, había muerto cuando él nació. Así que el niño creció sin padres, al cuidado de tíos y primos que lo querían como si fuera su propio hijo. Tras la caída del gobierno,
Los familiares decidieron enviarlo a vivir con ellos en una pequeña granja situada en las afueras del desierto de Kabul. Pensaron que ahí estaría seguro, lejos del caos urbano. Pero ese supuesto refugio también sería alcanzado por la guerra. Un día, mientras él buscaba unas ovejas que se habían alejado hacia las colinas, escuchó un ruido profundo que resonó a lo lejos, como un rugido que estremecía la tierra. Al principio pensó que eran truenos, pero el cielo estaba despejado. Fue el olor a humo lo que lo llenó de inquietud. Caminó más rápido, casi corriendo entre las rocas, hasta que el horizonte se teñó de un rojo anaranjado. Algo dentro de él sabía que aquello no era un incendio común. Cuando llegó a lo que quedaba de su hogar, se quedó totalmente paralizado. Donde antes había una casa sencilla de adobe, ahora había solo un esqueleto de paredes quebradas y vigas calcinadas. Los animales yacían muertos. No había señales de vida humana. Sus primos, su tía, todos los que lo habían cuidado. No quedaba nadie. La escena parecía salida de un sueño roto. La garganta se le cerró. No había palabras. No había aire suficiente para gritar. Solo un silencio brutal que se clavaba como un cuchillo. Se arrodilló en el polvo, apretando los puños hasta que las uñas le abrieron pequeñas heridas en la piel. En ese instante, un niño dejó de ser niño. Esa noche, acampó cerca de las ruinas, incapaz de marcharse. El viento frío soplaba sobre él, pero no lo sentía. Su mente repetía una sola idea, una y otra vez. No podía permitir que la muerte de su familia fuera en vano. No podía quedarse mirando. Tenía que luchar. La mañana siguiente, cuando el sol apenas pintaba de dorado la arena, Luqman se levantó y tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Buscó un viejo rifle que había quedado semienterrado bajo los restos de la casa. Lo limpió lo mejor que pudo y comenzó su camino hacia las montañas, donde sabía que se escondían los grupos de resistencia. Sería recibido como tantos otros jóvenes, con miradas duras pero llenas de comprensión. Él aún no sabía disparar bien, ni sabía cómo sobrevivir en combate, pero lo aprendería. Y lo aprendería rápido. Lo que estaba a punto de comenzar no sería solo una guerra por territorio o poder. Sería una guerra por memoria, por identidad, por la idea más simple y poderosa que un ser humano puede tener, la esperanza de que algún día su tierra vuelva a ser libre. La vida de Luqman en la montaña no fue fácil desde el primer instante. Cada amanecer traía consigo un frío cortante que calaba hasta los huesos, mezclado con el eco lejano de explosiones que recordaban que la guerra no dormía. Su aprendizaje comenzó con los mujahidines más experimentados, hombres curtidos por años de lucha, con cicatrices visibles y otras invisibles, que enseñaban con paciencia y dureza. Lo primero que tuvo que entender era que la supervivencia no era un lujo, sino una regla absoluta. Cada paso en las montañas, cada escondite, cada silencio tenía que ser calculado. Cualquier error podía significar la muerte. Luqman pasó semanas aprendiendo a moverse entre los riscos y valles, a interpretar los sonidos de la naturaleza, a diferenciar el paso de un animal del movimiento de un enemigo. Sus dedos se llenaban de callos por sostener el arma. Sus ojos se acostumbraron a observar más de lo que jamás había hecho. Pero lo más difícil no era la técnica, era la mentalidad. Aprender a no sentir miedo era imposible, pero aprender a controlarlo se volvió su primer objetivo. Cada vez que el recuerdo de su hogar destruido y su familia asesinada lo golpeaba, lo convertía en una fuerza silenciosa, un motor interno que lo empujaba hacia adelante. Mientras tanto, la campaña soviética continuaba con brutalidad. Cada aldea arrasada parecía fortalecer la resistencia en lugar de debilitarla. Los jóvenes que habían visto morir a sus padres y hermanos no tenían elección, unirse o desaparecer. Luqman, a pesar de su juventud, comenzó a asumir responsabilidades que nadie debería cargar. Supervisaba patrullas, ayudaba a planear emboscadas. Sobre todo, mantenía vivo el espíritu del grupo cuando la desesperanza amenazaba con dividirlos. Su primer combate real fue una emboscada a una patrulla soviética que recorría un camino polvoriento cerca de un pequeño valle. El corazón le latía con fuerza mientras se escondía entre rocas y arbustos secos, observando a los soldados acercarse. Recordó cada instrucción, cada técnica aprendida, pero cuando llegó el momento, nada podía prepararlo para el sonido de los disparos, el humo y la sangre que manchaba la tierra. Vio caer a hombres de ambos lados,
Escuchó gritos, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Cuando finalmente terminó, él estaba vivo, aunque marcado de por vida. Esa noche no celebró. Se sentó en silencio, contemplando la luna mientras el dolor de sus manos y su corazón se mezclaban. Sabía que esto apenas comenzaba. El tiempo pasó y la guerra se volvió un ritmo constante. Ataques, emboscadas, desplazamientos. Lukman aprendió a leer las señales de la naturaleza, a confiar en sus instintos, a entender la psicología del enemigo y la suya propia. Sin embargo, la lucha no solo era física, era también cultural y espiritual. Los mujahidines defendían no solo la tierra, sino la memoria de generaciones, su religión y su identidad frente a una fuerza extranjera que parecía no comprender nada de aquello. Cada batalla se convertía en un símbolo, cada victoria mínima, en un aliento para continuar. Con el tiempo, Lukman comenzó a ganarse el respeto de los combatientes más veteranos. Su habilidad para anticipar movimientos, su valentía y su pasión lo distinguían, pero lo que más los impresionaba era su capacidad de mantener la humanidad en medio de la brutalidad. Aun en medio de las emboscadas y los bombardeos, cuidaba a los más jóvenes, consolaba a los heridos, y buscaba siempre evitar daños innecesarios a los inocentes. Su infancia arrebatada le había enseñado que el odio sin propósito era un pozo sin fondo. La venganza debía tener dirección. No todo era acción constante. Hubo momentos de relativa calma, cuando el grupo se asentaba en aldeas ocultas o en cuevas, compartiendo historias, riendo a pesar del miedo, recordando un mundo que parecía perdido. Lukman aprovechaba esos instantes para reflexionar, para escribir mentalmente planes, para recordar a su familia y jurar que ningún sacrificio sería en vano. La memoria de su hogar destruido se convirtió en un faro que lo guiaba incluso en las noches más oscuras. A medida que la guerra se prolongaba, la intervención soviética se volvía más intensa y desesperada. Las tropas extranjeras, confiadas en su superioridad tecnológica, lanzaban ataques masivos y represalias indiscriminadas. Pero la montaña, el conocimiento del terreno y la resiliencia de los habitantes locales seguían siendo un obstáculo que ni la maquinaria bélica más avanzada podía superar completamente. Cada joven que sobrevivía a la brutalidad se transformaba en un guerrero más decidido, y Lukman comprendió que la guerra no se ganaba únicamente con armas, sino con la fuerza de la convicción y la unidad del pueblo. En esos años, Lukman se transformó de un adolescente asustado en un líder nato. Su rostro comenzó a reflejar la determinación de quienes han visto demasiado, pero también la esperanza de aquellos que aún creen en un futuro distinto. Aunque la guerra continuaba y la pérdida era constante, cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía el espíritu del grupo. La resistencia no era solo militar, era un acto de supervivencia cultural y espiritual. Pero la guerra también tenía un precio invisible: la soledad, la nostalgia y la constante amenaza de traición. A veces, el grupo debía moverse de un lugar a otro sin avisar, dejando atrás aldeas amigas y familiares que los habían protegido. Cada movimiento era un recordatorio de que la libertad se paga con sacrificio y que ningún refugio es eterno. Lukman aprendió a despedirse de todo sin cerrar los ojos, a sobrevivir con la incertidumbre como compañera constante, y a mantener la mirada firme incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Entre la tensión de las batallas y la incertidumbre, Lukman también comenzó a comprender la complejidad de los conflictos internacionales. La guerra en su tierra era parte de un tablero más grande, donde ideologías lejanas dictaban movimientos y vidas que él no podía controlar. La presencia soviética, aunque violenta, era solo un reflejo de ambiciones geopolíticas que dejaban a la población común atrapada en un fuego cruzado. Esto reforzó su determinación. La resistencia no era solo contra soldados o bombas, sino contra un sistema que buscaba borrar su identidad y su historia. Con el tiempo, surgieron rumores de que fuerzas extranjeras adicionales podrían involucrarse. Lukman y su grupo debían mantenerse alerta, improvisar estrategias y confiar en la colaboración entre aldeas y tribus. Cada encuentro con la muerte fortalecía la cohesión del grupo y la fe en su causa. La guerra había transformado a un niño huérfano en un joven con un propósito claro: preservar la vida y la cultura de su gente, y vengar a aquellos que habían caído sin poder defenderse. Los meses se convirtieron en años, y cada año traía consigo nuevos desafíos y pérdidas.
La juventud de Lukman se desvaneció rápidamente, reemplazada por la determinación, la astucia y la capacidad de liderazgo. Pero a pesar de la crudeza de la guerra, siempre mantenía un hilo de esperanza, la certeza de que algún día, tal vez, las montañas y los valles que había aprendido a amar como su hogar volverían a ser un lugar de paz. Esa esperanza, silenciosa pero constante, era la llama que lo mantenía en pie, que lo guiaba entre explosiones, emboscadas y noches interminables. A lo largo de todo este tiempo, Lukman también se dio cuenta de que la verdadera fuerza de la resistencia no estaba solo en las armas ni en la estrategia, sino en la solidaridad, en la protección mutua, en la enseñanza de un joven a otro, en el compartir escasas provisiones, en el consuelo frente a la pérdida. Cada vínculo humano reforzaba la resistencia, y cada acto de coraje inspiraba a otro. La guerra había arrancado muchas cosas de él, pero también le había mostrado que incluso en medio del horror, la humanidad podía sobrevivir. Y así, mientras el conflicto continuaba, Lukman se preparaba para lo que sabía que sería inevitable: enfrentarse a retos aún mayores, a fuerzas más organizadas y a la constante prueba de su propia resistencia. Cada día era una lección, cada noche un recuerdo, cada respiración una promesa silenciosa de que no dejaría que la muerte de su familia ni la destrucción de su hogar fueran en vano. Su viaje apenas comenzaba, y las montañas de Afganistán se convertirían en testigo silencioso de la transformación de un niño perdido en un guerrero decidido a luchar por la libertad y la memoria de su pueblo. La guerra continuaba con intensidad, y Lukman ya no era el joven temeroso que había llegado a las montañas. Cada cicatriz en su cuerpo y cada pérdida a su alrededor lo habían moldeado en un hombre determinado, capaz de liderar y tomar decisiones que antes ni siquiera imaginaba. Había aprendido a valorar la vida en medio de la muerte, a encontrar esperanza entre ruinas y a reconocer que incluso los más pequeños actos de resistencia podían sembrar un cambio. La lucha no solo era por la tierra, sino por la memoria y la dignidad de un pueblo que se negaba a desaparecer. En una fría madrugada, el grupo de Lukman recibió noticias de que una columna soviética avanzaba hacia un valle estratégico, clave para mantener el control de varias aldeas amigas. La tensión se sentía en el aire. Cada guerrillero sabía que el enfrentamiento no solo decidiría el destino de esa región, sino también el espíritu de toda la resistencia. Lukman reunió a sus compañeros, repasó planes de emboscadas y rutas de escape, y les recordó que la fortaleza del grupo residía en la unidad y la paciencia. Cada palabra estaba cargada de autoridad, pero también de humanidad. Sabía que sus hombres necesitaban algo más que estrategia. Necesitaban esperanza. El ataque comenzó antes del amanecer, cuando la niebla cubría los valles y las siluetas de los soldados soviéticos se confundían con la tierra. Lukman se movía entre rocas y arbustos, dando instrucciones silenciosas con gestos y miradas. Cada disparo, cada explosión, era un recordatorio brutal de la realidad que los rodeaba. Sin embargo, la táctica y el conocimiento del terreno jugaron a su favor. Los soviéticos, confiados en su superioridad numérica y tecnológica, subestimaron la capacidad de los guerrilleros locales de adaptarse y usar la montaña como un aliado invisible. La batalla fue feroz y agotadora, pero cuando finalmente el humo se disipó, los muyahidines habían logrado su objetivo: mantener el control del valle y proteger a las aldeas circundantes. Después de la victoria, la celebración fue silenciosa. No había música ni gritos de alegría, solo abrazos breves, miradas cómplices y el sonido de respiraciones profundas. Cada guerrillero sabía que la guerra continuaría al día siguiente, y que cada triunfo venía acompañado de sacrificio. Para Lukman, esos momentos eran la confirmación de que su vida, marcada por la tragedia, podía tener un propósito. Cada acción que tomaba, cada estrategia que diseñaba, era un paso hacia la preservación de su pueblo y la memoria de su familia perdida. Mientras los años pasaban, la resistencia logró consolidar pequeñas victorias que debilitaban el control soviético en áreas estratégicas. Lukman se convirtió en un referente, un símbolo de determinación para los jóvenes que se unían al movimiento. Su historia se compartía entre aldeas y familias. Un muchacho que había perdido todo, pero que no había perdido su humanidad ni su voluntad de luchar. Su capacidad de liderazgo no solo se basaba en la fuerza o la habilidad con las armas, sino en la empatía y la convicción de que cada vida protegida y cada territorio defendido eran un acto de justicia y memoria. Sin embargo,
La guerra también traía consigo nuevas dificultades. La escasez de alimentos, la constante amenaza de traición y la fatiga emocional afectaban incluso a los guerreros más experimentados. Luqman comprendió que para sobrevivir necesitaban más que armas, necesitaban solidaridad, planificación y la capacidad de adaptarse a un enemigo cambiante. Cada día se convertía en un ejercicio de estrategia, resistencia y liderazgo emocional. Los jóvenes que lo seguían aprendían de su ejemplo, desarrollando habilidades, paciencia y compromiso con la causa. A medida que la guerra avanzaba hacia la década de los 80, la intervención soviética comenzaba a enfrentar problemas internos. La resistencia se volvía más organizada, y la moral de los soldados extranjeros se debilitaba frente a un enemigo que no podía ser derrotado simplemente con fuego y máquinas. Luqman y su grupo comenzaron a aprovechar cada ventaja: inteligencia local, redes de comunicación entre aldeas y conocimiento del terreno. Cada operación era más precisa, menos improvisada, y cada victoria reforzaba la confianza de la comunidad y el espíritu de lucha. Durante este periodo, Luqman también comenzó a reflexionar sobre la importancia de la memoria y la historia. Cada joven que caía en combate no era solo una pérdida, sino un recordatorio de la necesidad de preservar la identidad cultural y espiritual de su pueblo. Enseñaba a los más jóvenes sobre la historia de sus aldeas, las tradiciones y la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que habían muerto. Su liderazgo combinaba acción y educación, combatiendo no solo con armas sino con ideas y valores. En uno de los enfrentamientos más difíciles, Luqman y su grupo fueron rodeados por fuerzas soviéticas mucho más numerosas. La situación parecía desesperada, pero gracias a su conocimiento del terreno y a la coordinación con otras unidades de la resistencia, lograron escapar mediante un plan arriesgado que involucraba caminos ocultos y distracciones calculadas. Esa noche, mientras se refugiaban en cuevas protegidas, Luqman comprendió que la guerra había transformado por completo su percepción del mundo. La vida y la muerte eran frágiles, y la libertad requería sacrificio constante y valentía silenciosa. A pesar de las dificultades, Luqman nunca perdió la esperanza de un futuro distinto. Soñaba con un país donde los niños pudieran crecer sin miedo, donde las aldeas no fueran blanco de bombas, y donde las familias pudieran reunirse sin riesgo de perderse para siempre. Esa visión lo mantenía firme, le daba sentido a cada sacrificio, y le recordaba que su lucha no era solo personal, sino colectiva. Cada acción que tomaba, cada decisión estratégica, estaba guiada por esa idea de justicia y reconstrucción. Con los años, su reputación creció más allá de su región. Otros grupos de resistencia comenzaron a buscar su consejo y colaboración. Luqman entendió que su papel no solo era pelear, sino también unir, inspirar y guiar. Su ejemplo se convirtió en símbolo de la lucha afgana contra la ocupación, y su historia comenzó a ser conocida como la de un joven que, a pesar de haber perdido todo, logró transformar el dolor en fuerza y el miedo en determinación. Finalmente, cuando las fuerzas soviéticas comenzaron a retirarse, Luqman se encontró ante un país profundamente marcado por la guerra, pero con comunidades que habían aprendido a resistir y reconstruir. La victoria no era absoluta, ni perfecta, ni inmediata, pero era un primer paso hacia la recuperación. Luqman sabía que aún quedaba mucho por hacer: la reconstrucción de aldeas, la reintegración de combatientes y la preservación de la memoria cultural. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el temor constante de la muerte inminente. La esperanza que había guiado sus acciones durante años comenzaba a materializarse. En la soledad de una tarde de invierno, mientras observaba las montañas teñidas por el sol, Luqman recordó a su familia. El recuerdo de su padre y su madre, aunque doloroso, ya no era solo tristeza. Se había transformado en un motor que le dio sentido a toda su vida de resistencia. Entendió que, aunque la guerra había cambiado el país y a él mismo, su esencia permanecía intacta: la capacidad de luchar por lo que es justo, de proteger a los inocentes y de mantener viva la memoria de los que habían caído. Y así, la historia de Luqman, de un niño que vio su hogar destruido y su familia asesinada, se convirtió en leyenda entre los pueblos de Afganistán. No por la violencia que había causado, sino por la valentía, la resiliencia y la esperanza que inspiraba. Cada joven que escuchaba su historia entendía que, incluso en los momentos más oscuros, la fuerza de la convicción y la unidad podían superar la adversidad.
La guerra le había quitado mucho, pero también le había dado una causa y un propósito que trascendía la vida misma, la defensa de la libertad, la memoria y la identidad de su pueblo. En el final de este capítulo de su vida, Luqman permaneció firme en su convicción de que la resistencia no terminaba con la retirada del enemigo, sino que continuaba en la reconstrucción de su tierra y en la preservación de su cultura. Su historia, marcada por tragedia y coraje, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que aún luchaban por un futuro donde la paz y la dignidad pudieran florecer. Y así, aunque la guerra había dejado cicatrices profundas, la determinación de un joven que transformó su dolor en fuerza y su pérdida en propósito se convirtió en símbolo de un pueblo que nunca dejaría de luchar por su libertad.